Muy honrado por ello. Un gran saludo a la audiencia de este programa. Gracias, Gary, por su compañía a esta hora de la tarde. Bueno, Gary, ¿cuáles son las primeras afectaciones a las exportaciones? La medida tomada precisamente por el gobierno de suspender las exportaciones de aceite, ¿habrían algunas consecuencias inmediatas o a partir de qué instancias se sentiría estas consecuencias? Mire, definitivamente las consecuencias y el impacto son inmediatos, todos negativos, lamentablemente. Nuestros exportadores tienen contratos de provisión con el exterior. Imagínense que un importador en el Perú, en Colombia, en cualquier parte del mundo, se entere que de la noche a la mañana no le va a poder llegar su producto, porque se decidió suspender la exportación de aceite en el país. Quebramos una cadena de distribución en el exterior y entonces se activa una cláusula de incumplimiento en los contratos. Y eso significa una sanción, un pago económico que tiene que hacer el exportador para resarcir el perjuicio que está causando en destino. Luego, los exportadores han contratado transporte internacional, seguro internacional, puertos, medios de transporte, etcétera, forwarders, todo eso va a significar un costo adicional y está también el lucro cesante de tener la mercadería detenida en el país cuando siendo excedente eso debería salir sin ningún problema. Eso por el lado del exportador que puede perder contratos, puede perder clientes y mercados que cuesta tanto tiempo y tantos recursos eh, lograr consolidar en base a qué? En base a una relación de mutua confianza que lleva tiempo construir. Eso del punto de vista económico. ¿Y qué pasa desde el punto de vista intangible? La imagen del país. Lamentablemente estamos proyectando una negativa imagen de un país donde las reglas de juego se cambian de la noche a la mañana. Por lo tanto, el día de mañana pues habrán quienes piensen que otros proveedores como Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, que son competidores nuestros, tendrán mejor credibilidad, mayor certeza de cumplimiento y pues Bolivia se lo verá desde lejitos como un país donde no hay certezas a futuro sobre la posibilidad de hacer negocios de importación en el exterior y de exportación desde acá. Gary, con la experiencia que tiene, ¿cuán perjudicial es para las empresas recuperar mercados tras incumplir contratos y además considerando la situación del país y las calificaciones negativas que tenemos como país? Bueno, alguien dijo que abrir un mercado, entrar a un mercado es difícil, ¿no? Eso ya lo he dicho, lleva mucho tiempo, mucho dinero y sobre todo establecer una relación de confianza. Entonces, entrar a un mercado es difícil. Permanecer en ese mercado es más difícil porque se van sumando otros oferentes, entonces consolidarse ahí implica esfuerzos adicionales. Y tercero, salir de un mercado y pretender entrar otra vez a veces es prácticamente imposible. Por eso es que tenemos que cuidar a nuestra industria, tanto que el presidente habla de industrialización, de industrialización. Bueno, tenemos industrias donde el sector privado nacional y extranjero han invertido desde hace décadas que son financiadores del agro, son creadores de empleos, son procesadores de la materia prima, agregadores de valor, están industrializando unos recursos naturales renovables y finalmente son exportadores, traen divisas para el país. Hay que cuidar esto porque si lo perdemos, realmente estaremos descapitalizando al país porque cuando las empresas dejan un país, se pierde capital, se pierde capacidad de movimiento económico, de generación de empleo y eso nos hace daño. Ahora, Gary, ¿cree que a futuro haya más restricciones en cuanto a exportaciones teniendo en cuenta estos antecedentes? Esperemos que no, porque quien va a sufrir al final del día es el país. Miren, en el momento cuando más divisas necesitamos traer, en momentos cuando en este instante, gracias a las lluvias que ya se han empezado a dar en el campo, se está iniciando el proceso de siembra para la gran campaña del próximo 2025. Imagínense, esta es una señal nefasta. ¿Quién va a arriesgar su capital si el día de mañana no va a tener la seguridad de poder sacar los excedentes que se generan luego de abastecer el mercado interno? Hay que decirlo, del total de la producción que se da en el sector de la soya, solamente el 20% alcanza para
surtir sobradamente el mercado nacional y el 80% restante tiene que ir a la exportación. Esa debe ser una de las tres garantías que necesita el sector para desarrollarse y desarrollar al país. La primera seguridad es seguridad jurídica. La segunda es seguridad de mercado, libre exportación. Y la tercera, la seguridad de que las políticas públicas sean coherentes con las necesidades del sector para ayudarle a ser más productivo, ser más competitivo. No medidas como estas que equivocan el camino, están atacando un sector donde, o el problema donde no existe, y están descuidando otro sector, que es el de comercialización, donde el problema evidentemente está. El viceministro de Defensa del Consumidor decía que tiene una lista de 2.000 compradores, 2.000 comercializadores, uno de los cuales, decía, en noviembre pasado ha comprado 54 toneladas. Bueno, investiguen, den señales. Esa es la labor del Estado. El sector privado lo que tiene que hacer es invertir, producir, exportar. El Estado lo que tiene que hacer es dar las condiciones del entorno en términos de seguridad jurídica y arreglar estos problemas que se están dando y que perjudican a la población. ¿Por qué? ¿Cuál es el diagnóstico que se hizo entre el sector público y el sector privado? Si no hay falta de producción, porque la industria lo ha mostrado. Sí, la industria aceitera ha demostrado que ha estado supliendo con normalidad el aceite, respetando el precio justo que exige el gobierno y además exportando de una forma regulada en base a los cupos que otorga el gobierno. Entonces, si no hay problema por el lado de la oferta, hay problema en la demanda. ¿Y qué está pasando aquí? Cuatro cosas. Hay gente inescrupulosa que está acaparando el aceite, está escondiendo el aceite, está especulando con el precio y finalmente está contrabandeando, sacando ilegalmente el producto principalmente al mercado del Perú, donde está carísimo y donde obviamente consiguen dólares, y esos dólares además les dan una ganancia adicional porque vienen y lo cambian acá 50 o 60% más que el dólar oficial. Bien. Ahora, Gary, ¿cómo ve la situación de las empresas establecidas en Bolivia para este 2025, dadas estas medidas y también restricciones? Bueno, el 2025 desde ya es complicado porque es un año electoral. En cualquier parte del mundo, en un año electoral, las empresas son muy cautelosas, son muy conservadoras porque no saben lo que va a pasar después de la elección, el gobierno que va a venir, las medidas que se van a tomar, etcétera. Añádale a eso este divorcio intrapartido gobernante que hay, las disputas entre dos líderes y el descuido de la agenda económica. Añádale a eso el problema de los avasallamientos en el campo, los permanentes bloqueos. Añádale a eso la escasez del dólar, la subida de su precio, la irregularidad en el abastecimiento de los combustibles. Bueno, añádale a eso medidas como estas que aumentan la incertidumbre hacia adelante. Lamentablemente, tengo que decirlo, hay otros países que están haciendo mejor su tarea en términos de dar seguridad jurídica, de dar incentivos para invertir. Paraguay es uno de ellos, que se está llevando muchos capitales de nuestro país que tranquilamente podían invertirse o reinvertirse en nuestra nación. Y claro, si no hay garantías, si no hay una buena percepción hacia adelante, pues el capital tendrá que buscar lugares donde los traten mejor. Entonces, la situación de las empresas hoy día no es nada fácil por los elementos que he mencionado, y si sobre ellos se introducen factores de incertidumbre con políticas equivocadas, podemos esperar un año 2025 más difícil aún de lo que ya se preveía. Gary, ¿considera que las empresas están planteándose dejar de operar en Bolivia y ver países cercanos como Paraguay, quizá, que está ofreciendo muchos beneficios a los empresarios en cuanto a seguridad jurídica y comercial? Mire, nosotros no estamos en contra de que las empresas nacionales se expandan, trasciendan nuestras fronteras. Eso se llama internacionalización. Cuando a una empresa le queda chiquito el mercado local, tiende a crecer en función de otros mercados. El problema es cuando la empresa ya no confía en su país y sale. Se sabe que ya hay cientos de capitales, cientos de empresas que han ido a invertir al Paraguay, y también hay empresas que se están queriendo ir al Brasil. Entonces, eh, lo que tenemos que pensar aquí es qué estamos ofreciendo como Estado, cuál es el entorno al cual estamos enfrentando a nuestro empresario.
¿O qué estamos haciendo como país para atraer capitales de inversión que tanto necesitamos? Si no estamos haciendo lo correcto, lamentablemente vamos a crecer menos, nos vamos a ver en situaciones difíciles por falta de dólares y también va a disminuir la actividad privada porque otros países se beneficiarán de lo que nuestros empresarios pueden hacer en esas latitudes porque les ofrecen mejores condiciones. Bien, Gary, ahora según su sugerencia, ¿cómo podemos normalizar el abastecimiento de aceite, en este caso sabiendo que el problema está en la distribución? Bueno, el Estado tiene que investigar, tiene que saber, eh, en primer lugar, el agio, la especulación, están penados, ¿no? Hay la norma en contra de ello para proteger al consumidor y hay instituciones que están llamadas a ocuparse de este tema. Ahí está el licenciado Silva, el viceministro de Defensa del Consumidor, que haga su trabajo. Por otra parte, también se controlen las fronteras. En lo que respecta al contrabando, porque lo peor que puede pasar es que no se deje exportar y ese remanente que tenemos de una cantidad muy grande, estamos hablando de como 40.000 toneladas, se tenga que obligar a que se lo meta al mercado interno para beneficiar a quién, a esa gente que está acaparando, que está ocultando, que está especulando, que está contrabandeando. Eso sería el peor de los errores. Dejamos de traer dólares y encima el producto va a seguir escaseando, no va a bajar su precio y no va a haber regularidad en el abastecimiento. Entonces, las entidades, las autoridades del Estado tienen que intervenir y poner las cosas en orden en el mercado. Gary, con estas situaciones que presentan, o bueno, que se presentan y dada la época del año, ¿cree que también haya una subida de dólar en el mercado informal y cree que haya un encarecimiento y especulación de otros insumos? Todo va a depender de las señales que dé el Estado, ¿no? Porque cuando hay elementos de incertidumbre, por supuesto que la especulación aumenta. Ahora, para que haya más dólares en el país, lo que tenemos que hacer es exportar más o atraer capitales o conseguir préstamos. Pero si no hacemos esto último y encima vamos a poner trabas para que no lleguen los dólares que estaban previstos por exportación, con toda seguridad que el dólar puede tender a subir más porque va a escasear. Perfecto. Gary, una consulta más para finalizar. ¿Qué criterio tiene que Bolivia sea miembro plano del Mercosur? ¿Traerá algún beneficio? Depende de cómo este entusiasmo integrador acompañemos con políticas para mejorar la productividad, la competitividad, el entorno para invertir, de que modernicemos las instituciones del sector público, de que la justicia funcione como debe funcionar, porque si no, con estos nuevos compromisos que vamos a asumir, los nuevos desafíos en el campo de liberalización del comercio de servicios, libre movimiento de personas, libre movimiento de capitales, adherir a la Unión Aduanera del Mercosur, ponernos una camisa de fuerza para negociar frente a terceros países, hacer más rígido el régimen de origen para comerciar con Mercosur. Si es que no nos preparamos, pero rápidamente, desde el punto de vista institucional y empresarial, podemos correr el riesgo de que nos pase lo que ha acontecido entre el año 97 y el año 2013. Entre esos extremos, fruto de una negociación de Gonzalo Sánchez de Lozada entre el año 95 y 96, construimos una zona de libre comercio para el intercambio de bienes tangibles con Mercosur. ¿Sabe cuál fue el resultado? Bolivia exportó un poquito más de 9.000 millones de dólares sin considerar el gas, porque eso no entra en el acuerdo Bolivia-Mercosur, eso se negoció año 85, el Mercosur recién empezó a funcionar en el 91. Entonces, desgasificando la relación Bolivia, Brasil, Argentina y también con Paraguay y Uruguay, hemos exportado entre el 97 y el 2013 un poco más de 9.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto importamos desde esos países? 52.000 millones de dólares. Eso quiere decir que entre el 97 y el 2013, esta pequeña economía llamada Bolivia le ha transferido de forma neta 43.000 millones de dólares a los empresarios de Brasil, de Argentina, de Paraguay y de Uruguay. Entonces, no fue bien con el Mercosur, no fue pésimo, no fue mal. Se cumplió lo que dijimos desde el sector privado, que si no mejorábamos la productividad y la competitividad, nos iba a ir, como lamentablemente la estadística confirma, con una cantidad de déficit que se han ido acumulando en el tiempo. Incluso ahora, considerando las ventas del gas natural, tenemos déficit
con Brasil, tenemos déficit con Argentina. Entonces, ¿cómo nos va a ir ahora con estos nuevos compromisos? Depende que hagamos las cosas diferentes, pero con medidas como las que estamos tomando, lamentablemente no creo que nos vaya mejor y es de esperar que esto cambie para que la historia de aquí a unos años en estos otros sectores que tienen que competir sea diferente a lo que nos ha pasado en el ámbito de bienes. Bien, Gary, ¿es cierto que al formar parte del Mercosur se perdería posibilidad de otros mercados? Hay una cláusula vigente en el Mercosur, que es la cláusula 4+1, por la cual ningún país que pertenezca a Mercosur puede negociar bilateralmente un acuerdo comercial con un tercer país. ¿Eso qué significa? Que nos vamos a volver rehenes de lo que decida este bloque. Voy a poner además como ejemplo, Mercosur ha tardado 20 años, 20 años en negociar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y 5 años para ponerlo en vigencia. Si no me equivoco, hoy día, luego que en el 2019 habían cerrado la negociación, creo que hoy día finalmente han decidido que se va a poner en vigencia ese acuerdo. ¿Ah? Pero en el intertanto, en un tiempo cortísimo, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, por citar algunos ejemplos, negociaron ese mismo acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Que hay una actitud proteccionista en el Mercosur que a nosotros nos puede perjudicar. Lo cierto es de que Paraguay y Uruguay en muchos casos han pedido poder negociar con Estados Unidos, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio, y no les han permitido. Por lo tanto, Bolivia, cuando entra como miembro pleno del Mercosur, se tiene que atener a esa restricción. Bien. Gary, si de pronto hay algo más que añadir, adelante, por favor, lo escuchamos. No solamente hacer votos para que las autoridades escuchen las preocupaciones desde las instituciones que representan a los empresarios en el sector agrícola, en el sector agroindustrial, en el sector exportador. El agente económico planifica, ¿no? Ejecuta, invierte y espera que se cumplan las reglas de juego, no que se las cambien de la noche a la mañana, porque eso introduce factores de incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre no hay inversión, si no hay inversión no hay producción, no hay exportación. Hoy día, más que nunca, necesitamos una conexión entre el sector privado y el sector público. Por lo tanto, esperamos que esta medida que se ha tomado se levante ya mismo, porque le puede hacer mucho daño al país. Gary, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, muy gentiles. Los saludamos. Un gran abrazo, bendiciones. Hasta una próxima Gracias. oportunidad. Igualmente, hasta otra ocasión.